¿Por qué el simple hecho de perseguir tus resultados te alejan de estos mismos? ¿Por qué cuando tú te enfocas en perseguir el dinero lo alejas más de tu vida? Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar sobre el lenguaje del universo. Para empezar tenemos que entender que Dios no entiende entre bueno ni malo, Dios, universo, como lo quieras llamar tú. Entonces no entiende entre lo bueno ni lo malo, solamente entiende de vibraciones. Entonces, cuando tú, digamos, tienes una reacción, emites una vibración. Cuando tú reaccionas de manera reactiva ante una determinada situación, creas más de esa situación. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas en tu coche y te chocas y empiezas a renegar, a insultar, a emitir una energía de frustración, de enojo, en fin. Al final, la vida va a recibir esa energía y te va a devolver la energía materializada en situaciones para que tú puedas sentir más de la energía emitida. Y entonces esto se vuelve un ciclo. Y lo mismo cuando nosotros perseguimos el dinero. Porque el simple hecho de perseguir, el simple hecho de hacer algo porque no lo tienes, el simple hecho de perseguir es porque lo haces porque no lo tienes. Y este es el gran error de todas las personas, que efectivamente se enfocan siempre en estar preguntándose cuándo llegará el resultado. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué no veo resultados? Y dime, cuando tú te preguntas qué resultado, cuándo va a llegar el resultado, no veo el resultado, tienes prisa, tu vibración es no tengo el resultado. Porque tú no puedes necesitar algo que ya es tuyo. Es por eso que Dios nos pide primero ser. Es por eso que Dios nos pide primero creer. Es por eso que tenemos que ser para hacer y recién tener. Porque si tú te enfocas solamente en perseguir, si tú te enfocas en solamente el resultado, estás enfocado en perseguirlo, estás enfocado en conseguirlo, estás enfocado en que no lo tienes, por eso lo persigues. Entonces tu vibración es no tengo este resultado. Es por eso que la gratitud de algo que no tienes, agradecer algo antes que lo tengas, lo crea en tu vida. Pero para ello efectivamente no necesariamente tiene que ser algo que tú no creas, porque muchas veces nosotros tenemos un estado de conciencia. El estado de conciencia es la forma de pensar que tenemos hasta el día de hoy. Son las creencias que tenemos hasta el día de hoy. Es la forma en cómo percibimos la vida hasta el día de hoy. Y en esa percepción actual que tú tienes cierta manera de poder observar el mundo, tienes cierta manera de creer las cosas que son posibles para ti en este momento, tienes cierta manera de interpretar lo que puedes conseguir y lo que no. Entonces, si por el simple hecho de perseguir el dinero, tú escoges un deseo por el resultado, en primer lugar, estás escogiendo algo que tú no crees capaz de poder lograr. Simplemente lo haces por el resultado. Simplemente lo haces por el beneficio. Y por el simple hecho de hacerlo por el beneficio, hace entender al universo de que no lo tienes. Y perseguirlo y preguntarte. Porque este ejemplo, miren, un ejemplo clarísimo, si es que hasta este momento no me han logrado comprender. Pues si yo quiero un vaso de agua, yo no voy a decir quiero un vaso de agua, necesito un vaso de agua, deseo el vaso de agua. ¿Cuándo llegará el vaso de agua? No, porque eso es no tengo el vaso de agua. Pero si yo digo gracias por el vaso de agua, si yo digo gracias por todo esto, que no lo tengo, pero lo siento. ¿Y por qué lo siento? Porque dentro de mi estado actual, dentro de mi forma de pensar actual, dentro de mi estado de conciencia actual que tengo, para mí es posible de alcanzar ese deseo. Es por eso que sí, está bien soñar en grande, está bien tener deseos grandes, pero ese deseo tiene que estar dividido hasta en 10 pasos y el primer paso tiene que ser creíble para tu estado de conciencia actual.
Tiene que ser creíble. ¿A qué me refiero? A que dentro de tu forma de pensar actual, tú te sientas en la capacidad de poder alcanzarlo. O sea, el deseo debe de cumplir estas dos condiciones, debe de ser lo suficientemente grande para que te ponga incómodo y te muevas de donde estás, y lo suficientemente pequeño para que tú puedas creerte capaz de poder lograr eso. Entonces, esto en general es para crear fe. ¿Por qué? Porque al final tú lo vas a conseguir, porque te crees capaz de poderlo conseguir, porque dentro de tu estado actual para ti es posible. Como por ejemplo un deseo irreal para una persona que todavía es empleada. Podría ser ganar $2,000 independientemente. Pues no 2,000, empieza por 10. Pero yo no voy a escapar del sistema con 10. Pues no importa eso. Lo que importa es generar la fe. Lo que importa es generar la creencia. Lo que importa es generar esa capacidad que tú tienes de poder cambiar tu realidad. Para eso es el plan. El plan pequeño y creíble. Porque por muy fuera de esto, lo que sucede cuando nosotros vibramos en algo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un deseo, ¿no? Un deseo puede ser cualquiera, el pensamiento, abundancia, no sé, tener tal carro, tal casa, vivir en tal lugar, perfecto. Tengo un deseo. Y ese deseo, emocionalizándolo, pasándolo a una emoción como la fe. Por eso tiene que ser un deseo creíble, como les digo. Tiene que ser creíble porque al ser creíble tú lo relacionas a una emoción positiva y entonces lo que sucede es que creas tu campo vibracional. Porque el pensamiento más la emoción crea, en este caso, tu vibración. Y entonces, como tú vibras eso, por ley de atracción, atraes eso a tu vida. Entonces, que efectivamente tú te tienes que enfocar en primer lugar en no perseguir algo, en no hacerlo por el dinero. Porque efectivamente, miren, ¿por qué? Pero tú dirás, ¿pero por qué hay personas que sí logran perseguir el dinero? Claro que sí lo logran. Lo logran, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, tú accionas, persigues. ¿Qué está necesidad? Toda la vida estás emitiendo esa frecuencia de necesidad. Entonces la vida, toda la vida te dará situaciones para que tú sientas necesidad. O sea, esa persona nunca va a ser plena porque siempre va a estar en constante persecución del dinero. O sea que si yo consigo el dinero andando una energía escasa, lo conseguiré, en fin, pero toda la vida voy a sentirme escaso y voy a perseguir el dinero. Si yo acciono y hago algo por el resultado y lo consigo y me siento mal al accionar porque es algo que no me gusta, simplemente lo hago por el dinero, pues toda la vida que accione me voy a sentir mal. Y si tú en algún momento logras el objetivo que tanto querías y se vuelve estable por algo que has escogido por el resultado, pero no te gusta, al final crearás una cárcel mental. ¿Por qué? Porque no te gusta hacer eso que has conseguido y entonces cuando lo consigas entrarás a un lugar de zona de confort y la comodidad pues hará que no te muevas más de ese lugar. Entonces lo que diferencia efectivamente algo o de que lo consigas o no es la emoción con la que tú relacionas eso que haces. Y si tú toda la vida estás persiguiendo, estás relacionando ese pensamiento a una emoción de escasez, a una emoción de no tener lo que verdaderamente necesitas. Entonces, no tienes que perseguir, no tienes que enfocarte en perseguir, porque como lo explicábamos hace un momento, el simple hecho de perseguir va a hacer de que no lo consigas, porque la emoción que tú emites al perseguir es una emoción de no tengo, es una vibración de no lo tengo, por ende tu vibración por ley de atracción atraerá más situaciones que te harán sentir más de esa misma emoción emitida. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Debes de perseguir lo que te hace sentir bien. Debes de perseguir ese deseo creíble para tu estado de conciencia en este momento. Porque siempre, o sea, miren, las personas tratan de perseguir el resultado. Tú debes de perseguir la sabiduría que te va a dar ese resultado.
Debes de perseguir el ser en quien te debes de convertir para tener ese resultado. Y el ser se relaciona efectivamente con el impacto que haces tú en el mundo, con las personas que tú puedes ayudar. Acumular riquezas en el cielo significa acumular riquezas en el ser, significa la evolución del ser, significa estar en el cielo. Y para estar en el cielo debo desarrollar mi ser. Y para desarrollar mi ser debo escoger algo que anhelo. Porque cada vez que yo desarrollo mi ser, cada vez que yo amplío mi conocimiento, descubro mis dones. Y cuando yo puedo descubrir mis dones, pues puedo servir al mundo y puedo darle más de lo que yo soy. Puedo impactar más al mundo y de esa manera creo más riqueza en el cielo, porque estoy cambiando la vida de otras personas. Entonces, lógicamente, tú, lo que interpretas tú como perseguir es escasez, es no tener. Mientras que si tú amas lo que haces, haces algo que te hace sentir bien, emites una energía positiva. Un consejo que yo escuché de un mentor, pues, es efectivamente que debo de perseguir lo que amo hacer. Perseguir mi pasión y volverme el mejor en eso. Y con el paso del tiempo aparecerá los dones, aparecerá mi propósito. Entonces, es efectivamente que cuando tú empieces a sentir que ya lo tienes, es cuando ya es tuyo. Pero si no tienes la creencia de nunca haber conseguido absolutamente nada, pues no lo vas a creer. Por eso tienes que escoger un deseo lo suficientemente pequeño para que te sientas en la forma de pensar de poder lograrlo. Esa es la manera en cómo debemos operar. Entonces, imagínate, ¿no?, que tú ahorita en tu bolsillo tienes todo el dinero que quieras. Tienes toda la cantidad de dinero que quieras. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentirías? Imagínate. Emitirías una vibración de abundancia, por más que no lo tengas. Y el universo está recibiendo en este momento esa energía y te la va a devolver hecha situaciones que te van a hacer sentir más de esa energía emitida. Ahora, mantén esa vibración. La vida te va a demostrar a través de adversidades que tú no eres capaz. Y tú tienes que demostrarle a través de tu fortaleza mental de sentirte verdaderamente eso aunque no lo tengas. De que sí eres eso. Y de que sí eres merecedor de eso. Porque eso es lo que eres. Y si eres, puedes hacer para tener. Entonces es efectivamente eso. La capacidad de mantener esa fortaleza mental. La capacidad de poder mantener esa fuerza mental de no dejarte llevar por lo que esencialmente está pasando en tu vida. ¿Por qué preocuparte de lo que pasa si tú sabes hacia dónde vas? ¿Por qué identificarte con las situaciones de mierda que no te gustan si tú sabes a dónde vas? Si tú sabes que vas hacia el paraíso, ¿por qué preocuparte por las tormentas que hayan en el camino? Si tú sabes efectivamente hacia dónde estás yendo, no tendría sentido. Es por eso que debes dejar de validarte con lo que ves, debes dejar de validarte con las situaciones, porque el simple hecho de creer real y de emocionalizar y de hacerte uno con las situaciones que te presenta la vida en el momento que tú te empiezas a identificar como otra persona, tú estás en el punto A y es tu realidad actual. No tienes que comer, no tienes dinero, tienes deudas, estás hasta el culo, todo te va mal,
Pero tú no te validas con esa mierda, porque estás en un punto A y sabes hacia dónde vas. Vas hacia el punto B, porque sabes ver con los ojos de fe, porque sabes ver, porque sabes visualizar, no sabes ver. Te identificas con lo que visualizas, no te identificas con lo que ves, con los ojos de la cara. Y es efectivamente esta mentalidad la que tienes que tener. Que nada te tiene que afectar, porque tú sabes hacia dónde vas. No te debe afectar si te burlan de ti, no te debe afectar si no tienes dinero, no te debe afectar si no tienes con qué pagar la deuda. Porque tú sabes hacia dónde vas. Eso es ver con los ojos de la fe. Eso es mantener esa fortaleza mental de esa persona. Porque es lo mismo. Si tú en este caso, por ejemplo, empiezas a sentir que ya eres esa persona, empiezas a vibrar en eso. Por ende, la vida te dará más situaciones para que tú puedas sentirte de eso. Pero no se trata de hacerlo un segundo, no se trata de hacerlo un momento. Se trata de ser constante. No se trata de ir del punto A y al punto B y en el punto intermedio dejarte influir un poquito por eso. No, no tienes que dejar influirte por absolutamente nada. Esa es la condición, que tú seas. Porque si ya eres, ¿cómo vas a dejar de ser para volver a ser? Pues ¿no es algo estúpido? Tienes que enfocarte en escoger algo creíble para ti, para que puedas mantener esa fortaleza mental de que eres eso, a pesar de que en tu realidad todavía nada haya cambiado, a pesar de que en tu realidad todavía todo siga hecho mierda, todo siga siendo todo lo contrario a lo que tú sabes que eres. Por eso el hombre más peligroso es el hombre que no tiene nada que perder. Que no tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder, pero tiene todas las de ganar. ¿Por qué no te importa un carajo lo que sucede acá? Tú sabes dónde vives, tú sabes hacia dónde vas. Y es efectivamente eso lo que te diferencia. No hacerte uno con las situaciones de mierda que te presenta la vida. Cuando tú tienes que mantener esa fortaleza mental y no reaccionar, porque cuando tú emocionalizas una situación es cuando la cagas. Cuando emocionalizas y te haces uno con esa situación que no te gusta, con esa situación que te envía el universo para ver si verdaderamente eres la persona que dices ser, y reaccionas como tu antiguo yo. ¿Quién eres? Dime, ¿qué estás creando? ¿Más de tu nueva vida? ¿Más de tu vida anterior? ¿Qué dice tu vibración? ¿Qué dice tu reacción? Entonces, efectivamente, tienes que perseguir siempre la sabiduría de lo que quieres conseguir. Tienes que perseguir convertirte en esa persona. Tienes que perseguir ese deseo de ser y mantener esa fortaleza mental. Mantener ese sentir de ser abundante, aunque no tengas un carajo. Esa inquebrantabilidad ante las situaciones de la vida es lo que diferencia una persona que lo consigue y una persona que no. Porque efectivamente la vida te dará mayores golpes cuando tú creas que no has avanzado ni mierda. La vida te dará el resultado cuando ya estés a punto de fracasar, a punto de abandonar. Por eso tienes que nunca abandonar y ir a todo por ello. Si ya lo escogiste, pues tienes que esforzarte todos los días. Tienes que esforzarte y lograrlo. No caer, no reaccionar como tu antigua versión. Tienes que seguir reaccionando como tu nueva versión. Recuerda que el necesitar y el perseguir es sinónimo de no tener. Tú tienes que tener un deseo creíble para tu estado de conciencia, para que vibres en ello y lo atraigas. Para que te sientas en la capacidad de que lo puedes conseguir, porque eso es tener fe. Y relaciones ese deseo a una emoción positiva, vibres en eso y atraigas eso a tu vida. Pero si tienes la fortaleza mental de poder sentir abundancia sin ni siquiera tenerla, si tienes la fortaleza de sentirte esa persona, de operar como esa persona, de accionar como esa persona, en tu realidad de mierda, por más que todos te
te señalen y todos te burlen, si tienes la fortaleza de que todo te llegue a donde más tú quieras, pues lo vas a conseguir. Porque mientras todos actúan de determinada manera, tú tienes la fortaleza de poder actuar como tu versión más elevada. Porque sabes hacia dónde vas y lo que suceda en el camino no te interesa. Porque tú sabes hacia dónde vas, porque tú vives en esa imagen. Y sí, ¿cómo puedes tú canalizar el sentimiento de no ver el resultado? Poniendo acción masiva, yéndote a dormir sabiendo que diste ese 110%. Es de esa manera como encuentras satisfacción y a lo largo del tiempo de tanto percibirte, tus acciones alineadas y tus palabras alineadas a tu pensamiento, alineado a tu nuevo autoconcepto, alineado a esa nueva percepción, es lo que hace que verdaderamente te lo creas y lo vuelvas parte de tu vida. Y al final lo consigas. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo de WhatsApp donde estamos invitando a los padres para que puedan programar la mente de sus hijos y reprogramar la mente de ellos mismos. Los espero. Dejo el link acá abajo en la descripción. Hasta luego. Cuídense mucho.